AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:10. Las 8:10 de la mañana. Quiero presentar un saludo de bienvenida a mis dos invitados, Washington Herrera, José Hidalgo Pallares, dos generaciones de economistas, de académicos y de gente con experiencia en la coyuntura y en el trajinar incierto que ha tenido nuestra economía en los últimos años. Yo diría desde siempre, qué pena decirlo, pero cada quien ha venido con su instrumento, con su pieza musical, y nos ha ofrecido en un escenario aparentemente pluralista, pero que en definitiva ha sido incongruente y ajeno en muchas ocasiones a las necesidades de una obra coherente, un trazo como el chileno, como tal vez incluso el peruano, que en los últimos años, aunque usted no lo crea, desde el arribo al poder del presidente Fujimori, realizó acciones bastante contributivas al recambio que ha tenido la economía peruana. Y ahora es suscitadora de expectativas la economía peruana. Ahora da empleo a muchísimos venezolanos, vean ustedes. Nosotros, en cambio, estamos en una situación inentendible, por lo menos para este periodista que no entiende a profundidad los fenómenos económicos, pero que ha hecho un seguimiento dilatado de los mismos. ¿Cómo así estamos en deflación? Sin embargo, estamos en recuperación. ¿Cómo entiende Mauricio Pozo este problema? Son dos cosas antagónicas. Y él dice en una crónica de esta mañana que el resultado de la inflación de febrero fue de 0.15% en términos mensuales y de 0.14% de forma anual. Es el sexto mes consecutivo con inflaciones anuales negativas, lo que técnicamente puede configurar un problema deflacionario. Precios bajos, economía en desatino, en inseguridad. Al contrario de la inflación, la deflación es, y perdonen por los términos, al contrario de la inflación, que es un crecimiento sostenido de precios, la deflación es todo lo contrario, por obvias razones, incluso gramaticales o de lengua. Ok, ¿por qué se ha producido o está mal explicada la literatura económica de mi parte y no creo que de Mauricio? Pero él dice, ¿estamos en deflación o estamos en recuperación? ¿Qué es la deflación y qué es la recuperación? Washington Herrera, bienvenido, maestro, muchas gracias. No sé si le leyó al exministro Mauricio Pozo. Ministro. Bueno, yo creo que no es la primera vez que dice eso Mauricio, pero me parece que es un concepto exagerado. Ya. ¿Por qué? Son todavía pequeñas cifras que pueden variar de un mes a otro en el transcurso de este año. Creo que por ahí no está la cosa. Yo creo que el asunto es mucho más profundo para lograr la recuperación y dejar el inmovilismo económico que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, yo creo que la ministra de no es deflación, pero sí es inmovilismo. Es inmovilismo en términos de que deflación... el gobierno no ha tomado el liderazgo de una conducción económica radical
que le permita salir adelante. Ese es el inmovilismo que estamos viviendo. Por eso para estamos romper el viviendo inmovilismo hay que hacer deflación. algunas cosas. Primero, la nueva ministra de Finanzas debería apoyar políticamente, económicamente, legalmente, tecnológicamente al SRI, que tiene 4.000 millones de dólares impagos por tributación. Entonces, ¿cómo es posible? Ahí hay una deuda de 4.000 millones de dólares que no ha recuperado el que SRI. todavía no recupera. El director ha dicho que unos 2.000 millones están en juicios que ya es casi en vísperas de dictámenes favorables y tal. Porque si en este año recupera el SRI, digamos la cuarta parte de lo que le deben, o sea, 1.000 millones, ya tendríamos un respiro de liquidez en la economía ecuatoriana. Esto, a mi juicio, de esto no se habla mucho. Los opinantes de economía no hablan de estas cosas y de muchas otras. Porque ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Es un hay un acto problema negligente del SRI, le pregunto. Yo no sé lo que es, pero son 4.000 millones que no le pagan al SRI. Entonces, esto tiene que ver con la actitud de los ecuatorianos. En la última década, muchas empresas tuvieron utilidades con su trabajo, legítimas utilidades. Pero al momento de pagar los impuestos, al momento de pagar los impuestos, plantean litigios por todo y litigan tanto y por todo. El hecho cierto es que no hay ese pago de impuestos causados, ¿no? Habrá problemas jurídicos de eso, claro, pero eso es responsabilidad y deber y obligación del SRI, que necesita un apoyo político muy fuerte. Las zancadillas para los pagos de los impuestos son de parte de los privados, de las empresas privadas. Eso habría que preguntarle al SRI por qué no ha cobrado y cómo va la cosa. Porque ahí tendríamos un alimento a la liquidez, sí, que dejaría de pensar en los nuevos impuestos, en las tasas, porque saldría este año positivamente. Otro asunto que tiene que ver con la actitud es que, según el Banco Central, los exportadores están reteniendo una buena parte de sus ingresos en el exterior. No ingresan los dólares de las exportaciones ecuatorianas en algunos sectores que el Banco Central no quiere decir cuáles son. Y por otra parte, adicionalmente, en 2017 ha habido giros al exterior de ecuatorianos por 2.800 millones de dólares. Entonces yo le estoy hablando de la actitud frente al país en un momento muy delicado de la economía, en donde necesitamos que todo el mundo reme para salir del inmovilismo positivamente. Una manera, por ejemplo, de que el gobierno podría ayudar a las empresas que tienen problemas sería, y aquellas que cumplen bien con las obligaciones tributarias, a ellas hay que ayudarles. Por ejemplo, podría disminuir el tiempo de depreciación de los activos fijos, de las maquinarias, de los equipos, con el objeto de acelerar la amortización y que esos empresarios que están trabajando, que están diariamente esforzándose, tengan que pagar menos impuesto a la renta durante cierto tiempo. Eso tiene dos objetivos fundamentales. Primero, que las nuevas empresas puedan traer maquinaria nueva, porque muchas traen usada por los costos, claro, a sabiendas de que van a amortizar en poco tiempo y eso les favorece a su impuesto a la renta, podrían hacerlo. Y para las empresas existentes, que muchas de ellas están obsoletas, se verían estimuladas en importar maquinarias y equipos nuevos para ingresar a la carrera tecnológica que ya la estamos perdiendo de vista. Estamos perdiendo el bus o el tren de la carrera tecnológica. Entonces, esas son cosas que el gobierno tendría que hacer para los empresarios que necesiten esta ayuda. Pero usted no está olvidándose en de cosas que que ya estamos están en época de Alianza País,
que es un escenario donde no se ve coherencia, no se mide el éxito Ahora, empresarial. por supuesto, el gobierno debe tener coherencia, porque Es un lo modelo- primero que es tiene un que hacer el modelo gobierno estático. es reducir el tamaño del Estado en forma seria, en Bueno, forma vamos poniendo radical, orden. programable, porque tampoco puede subsistir el inmovilismo en ese aspecto, Claro. por favor. Ya. Por ejemplo, si Pero el Estado es dice, que yo me comprometo, Alianza País ha hecho un manejo Pero incongruente. yo no Esto quisiera por lo menos, referirme a los esto partidos por lo políticos, menos sino al gobierno constituido. al gobierno. El Al gobierno constituido. ha manejado la economía de forma El incongruente. gobierno tiene que decir, Dice voy Cordes. a cortar, Cordes está representado voy a cortar por el su gasto en compañero- el 1% del Producto Interno con su Bruto. compañero de tertulia, el señor economista José Hidalgo Payares. Cordes dice, Cordes opina, el nombramiento, por ejemplo, ¿no? El nombramiento de María Elsa Viteri, otra muestra de la incongruencia del gobierno. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, es un prejuicio que tiene la gente respecto de la ministra por su Usted no actuación tiene. anterior. Pero yo pienso que no hay que prejuzgar en estas cosas. Bien. Yo creo que la ministra tendría que entrar a decir cosas muy serias y de cumplimiento, creíbles. No se le puede pedir mucho al gobierno de Moreno. Yo con que cada año recorte el gasto y la brecha fiscal disminuya Me en sentiría el 1% contento. del Producto Interno Bruto, para que en los 4 años sean el 4% del Producto Interno, yo estaría contento. Pero que sea un compromiso serio, que en realidad se deje de gastar, porque no es posible mantener empresas quebradas, instituciones les interesa quebradas, mantener el seguir partido. pagando sueldos de las empresas quebradas, por Vea, favor. ah, No es hágame un posible favor. mantener decenas de Le escuchemos- ministerios, le escuchemos de qué dice secretarias. José Hidalgo. Así quedamos. Por eso les invité dos generaciones que se entiendan un poquito. Estamos recién en el diagnóstico. ¿Por qué estamos en un periodo de lo que dan en llamar los economistas, y Mauricio Pozo ha escrito sobre eso justamente, que estamos en un periodo de deflación, o sea, de inmovilidad, de precios bajos, de como que nadie aspira a comprar nada de nadie. Es un proceso deflacionario es terrible porque suspende, clausura todo tipo de emprendimiento, de acción productiva. Aunque una inflación crece en precios, pero de alguna manera da signos de vitalidad en la producción, en el movimiento económico que suelen llamar los antiguos. No hay movimiento económico, decían mis abuelos. Ahora, Cordes, ¿cómo examina este cuarto de hora que no se atina a configurar como una especie de modelo en seguimiento o no modelo? En el discurso, el señor presidente Moreno dice que él no va a hacer lo que hizo Correa, que le invita al sector productivo a activarse, que hay emprendimientos, que él ofrece todo el apoyo, que hayan ideas empresariales buenas, que se active la economía. Viene la señora ministra y dice, nosotros vamos a arreglar el problema, por ejemplo, de la deuda con instrumentos técnicos que existen en las leyes ecuatorianas y que existen en la literatura económica internacional. Pero esto es teoría. La situación real del país, según Cordes, ¿cómo está, señor economista? Tenga la gentileza. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. A ver, respecto a la deflación, yo sí creo que es una muestra de que la economía no está en recuperación. El discurso, sobre todo del ministro de la Torre, era de que, dado que la economía creció en 2017, eso reflejaría una recuperación económica. Pero en algo en lo que hemos venido insistiendo es que ese crecimiento de 2017
estuvo sustentado principalmente por el financiamiento que obtuvo el gobierno, que le permitió inyectar recursos a la economía, con lo cual en algo se dinamizó el consumo tanto público como privado, no así la inversión que sigue cayendo y tampoco las exportaciones que empezaron a caer en el tercer trimestre del año pasado. En ese sentido, que ya acumulemos 6 meses consecutivos con una tasa de inflación anual negativa, sí es, en mi opinión, una muestra preocupante porque estaría reflejando que el consumo no es un consumo robusto, ¿sí? Que la gente está pensando 2 y 3 veces antes de gastar en algo. Y hay un tema bastante grave con la deflación, porque la deflación hace que el comportamiento de los agentes económicos cambie. Por un lado, los consumidores privados pueden decir, por ejemplo, ¿para qué me voy a comprar un auto ahora si probablemente dentro de 3, 4, 5, 6 meses el precio esté un poco más bajo? Y en cambio los empresarios, los inversionistas también lo piensan 2 veces porque no están seguros a qué precio van a poder vender el bien o el producto para el que ahora están invirtiendo. Entonces, la deflación es un tema bien complicado, puede serlo incluso más aún en un país como el Ecuador, que por el modelo de dolarización no tiene una política económica propia. Y es sobre todo un reflejo de que la economía no se está recuperando. Y tiene otros problemas adicionales la deflación. Pero hay un elemento que parecía un estímulo. Hay una especie de fuga alimentaria procedente especialmente de Venezuela. ¿Usted no cree que esa es una demanda incorporada recientemente y que debe haber hecho que especialmente el sector comercial y el sector productivo se alienten con ese paso, porque hay gente en tránsito y hay gente que aparentemente se queda en Ecuador? Pero hay una fuga alimentaria que, por ejemplo, a los colombianos les ha superado en términos de productividad, de lo que me han contado. Bueno, eso yo no creo que en el Ecuador sea suficiente para decir que los venezolanos que se han establecido en el país o que estén en tránsito puedan haber movido aumentado el consumo. Sí. En realidad, en muchos casos son gente que con todo su derecho vienen a buscar mejores oportunidades en un país que no le está pasando tan mal como el suyo. Pero no creo que la llegada de venezolanos al Ecuador haya venido acompañada o haya provocado un crecimiento en el consumo doméstico. Por otro lado, Gonzalo, hay un tema adicional con la inflación negativa, también la deflación, y es que eso también incrementa los costos financieros de las empresas, porque la tasa de interés real para una empresa que está en un proceso o cuyos productos se están vendiendo a precios menores que antes, la tasa de interés, si es que esa empresa tiene una deuda con algún banco, es mayor en la actualidad que antes, porque finalmente los precios o los ingresos por ventas de esa empresa se ven reducidos, pero la tasa de interés que pagan sigue siendo la misma, y eso también puede traer problemas para la inversión. Y hay un tema sobre algo que mencionó Washington, que yo no creo que ahorita, aunque el gobierno diera estímulos a la inversión privada, por ejemplo, en el caso de disminuir los plazos de depreciación de los activos, hay un estudio del Banco Central según el cual el uso de la capacidad instalada, es decir, en qué porcentaje están usando las empresas en la actualidad las máquinas o los galpones o las fábricas que tienen a su disposición, está bastante bajo en los sectores de construcción, de comercio, de industria. Entonces, por más incentivo que se diera en la actualidad a la inversión en maquinaria y equipo, me parecería que probablemente no traería un resultado positivo inmediato, porque dado que el uso de la capacidad instalada es muy bajo, eso significa que las empresas más bien tienen por lo pronto máquinas, por ejemplo, que no están utilizando. Y finalmente, respecto a algo que usted leyó... ¿Pero la activación económica ha dependido de la deuda? En el último año, evidentemente, es decir, yo sí creo que fue tan claro que si el gobierno no hubiera obtenido los 10.000 millones que obtuvo el año pasado, el gobierno del presidente Correa y a partir de la segunda mitad del presidente Moreno, no hubiéramos tenido un crecimiento económico, sino una contracción, yo diría, bastante ¿Y usted severa. le da a eso categoría de modelo? No, a ver, es un modelo, finalmente es la continuidad de lo que el presidente Correa había venido haciendo en los últimos años. Postergar el ajuste, endeudarse, aunque sea en condiciones muy onerosas, para poder inyectar recursos a la economía y que la gente no sienta una escasez de liquidez en la economía. Ya. Pero evidentemente, y así lo han reconocido incluso la ministra entrante,
eso no es sostenible. Ya ha dicho que habría que cambiar esta necesidad de endeudamiento, por ejemplo, por un mayor ingreso de inversiones. Para que entienda el público, ¿por qué nos prestan tan caro? Porque el Ecuador es considerado un país más riesgoso que otros de la región. Y en buena parte eso se debe, por un lado, a la situación actual de las finanzas públicas. Un déficit de 7 puntos del PIB durante ya 3 años consecutivos no es sostenible en ninguna parte del mundo. Y por otro lado, también al mal historial crediticio del Ecuador. Y en eso tiene bastante que ver la actual ministra, porque ella fue quien estuvo encabezando el proceso por el cual Ecuador primero declaró el default de los bonos 2012 y 2030, y luego cuando los mercados creían que el Ecuador ya no iba a pagar esos bonos, los recompró a un precio mucho menor al nominal. Eso fue una viveza criolla. Y el presidente Moreno comete una incongruencia terrible al nombrar la ministra de Economía y Finanzas, ¿o es una orden que viene del exterior para que le nombren a María Elsa? No, en realidad del exterior yo no entendería. Es una persona cercana a Gustavo Larrea y por lo tanto Democracia Sí, entonces por ahí tal vez sea un acuerdo con Democracia Sí, pero el tema es que pero no es un asunto de visiones, de modelos, yo no creo que o la es ministra, un asunto de amistad. Yo no creo que la ministra tenga una visión muy distinta a la que haya tenido, por ejemplo, el ministro Carlos de la Torre. De hecho, hay que recordar que la ministra fue durante el gobierno anterior ministra de Finanzas durante 1 año y medio, y en el cual no únicamente se dio este default de la deuda, sino que también, aunque ella no haya sido directamente la ejecutora de estas medidas, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas aumentó 2 veces en ese periodo, de 0,5 a 1% y de 1 a 2%. Sí. Y además el anticipo del impuesto a la renta, que ha causado tantos dolores de cabeza a muchas empresas, se convirtió también en ese periodo en un impuesto mínimo, es decir, ya la devolución de ese impuesto estaba prácticamente descartada. ¿Y por qué decimos en Cordes entonces que hay una incongruencia en el gobierno al nombrar a María Elsa Viteri? Obviamente, reconocemos en la misma columna que es probable que la señora quiera rectificar lo que se hizo antes, pero tomando en cuenta su anterior gestión, entonces no solo se dio el default, lo que complica mucho la situación porque el Ecuador lamentablemente va a tener que seguirse endeudando este año, porque si es que cortáramos el financiamiento por completo, viviríamos una contracción muy severa en este año. Y por otro lado, porque tenemos, por ejemplo, en Comercio Exterior a Pablo Campana, que propone eliminar el impuesto a la salida de divisas para las nuevas inversiones, y a la vez ahora tenemos en Economía y Finanzas a María Elsa Viteri, que insisto, en su periodo anterior, cuando era ministra con Correa, se incrementó 2 veces el impuesto a la salida de divisas. Entonces, ¿qué visión va a prevalecer? ¿Usted prevé una colisión de Campana y Viteri en ese campo? Bueno, el presidente tendría que aclarar qué visión es la que va a prevalecer, o salvo que la ministra Viteri... Si él ha dado reglas de juego, ¿hacia dónde apuntaría Moreno? En realidad, el manejo económico del presidente Moreno para mí es una gran incógnita. Primero hay que reconocer, Gonzalo, que se está ofreciendo un nuevo plan económico, cuando el anterior se aprobó a finales del año pasado. Es decir, a los 3 meses tenemos que corregir el programa económico que se presentó y se aprobó recién a finales de 2017, lo que habla muy mal del plan económico anterior. Claro. Entonces, del presidente Moreno, como digo, es una incógnita el manejo económico porque por un lado él ha reconocido que la mesa no quedó servida, que hay problemas de endeudamiento, que la deuda es mucho más grande de lo que dice el presidente Correa, y por otro lado su ministro anterior se endeudó en 8.000 millones en algo más de 8 meses, casi 1.000 millones al mes. Entonces parecería que el presidente dice una cosa y actúa distinto. Lo que sí es cierto es que cualquier ministro que hubiera heredado o que hubiera asumido después de Carlos de la Torre heredaba una situación sumamente complicada. En el caso de María Elsa Viteri, yo creo que puede tener un reto, un desafío adicional, porque los mercados no olvidan que ella fue la ministra del default. Entonces, si hay que tomar en cuenta que el Ecuador va a tener que seguirse endeudando en los próximos meses para no tener que hacer un ajuste de shock en el gasto público, entonces la ministra Viteri tiene el desafío adicional de convencer a los mercados de que ella no va a volver a defaultear y que por lo tanto no le presten tan caro como hemos venido obteniendo financiamiento en los últimos años. Entonces, sí nos parece, o sí me parece también en lo personal, una incongruencia de parte del gobierno haber nombrado a una persona que fue parte activa de la gestión anterior y que como tal explica en buena parte la situación económica que heredó el presidente Aunque Moreno. No ha hecho una macroexplicación la ministra nueva. Ha dicho que la situación de la deuda en este momento es distinta a la situación de la deuda que ella encontró en el año 2007. Eso debe ser así. Es así.
o no? Es la pregunta para usted. En realidad, yo creo que la situación actual es peor, porque hay que tomar en cuenta una cuestión bastante grave. Y usted me había preguntado por qué el Ecuador paga una tasa tan alta. Y es porque el Ecuador, en el último default, no pagó, no porque no podía, sino porque no quiso pagar. Y esa es una diferencia enorme con un país que hace todos los esfuerzos por honrar sus obligaciones y finalmente no le da más la capacidad y se declara en default. En el caso del Ecuador, en 2008 y 2009 no pasó eso. El Ecuador tenía la capacidad financiera para honrar los intereses de esos bonos que fueron declarados en default, y no lo quiso hacer porque una comisión conformada por el gobierno del presidente Correa declaró, una comisión bastante con nombres que yo no sé qué tanta confianza inspiran, esa comisión declaró que la deuda era ilegítima. Entonces, los mercados se acuerdan de eso y por eso es que el Ecuador ha venido pagando tasas incluso del 11% en las últimas emisiones, frente al 3-4% que pagan Colombia o Perú. Entonces, si es que la ministra quiere comparar la situación de la deuda actual con la que ella tuvo que enfrentar en 2008-2009, yo creo que la situación actual es mucho más complicada porque tenemos una deuda que representa casi el 70% del PIB, si es que está bien medida, y que por concepto de intereses, solo del pago de intereses, demandó el año pasado 2.500 millones y este año va a demandar seguramente 3.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que en realidad la ministra debería reconocer que lo que hizo en su gestión anterior al declarar el default de los bonos 2012 y 2030 fue un error que le costó al Ecuador en los años subsiguientes miles de millones de dólares por concepto de intereses, y comprometerse realmente o tratar de ganar la confianza de los mercados para que las próximas emisiones no sean tan onerosas. Bueno, yo no me voy a amilanar, dice la señora ministra, yo no me voy a amilanar. Si el Ecuador le corresponde reclamar derechos que yo siempre los he defendido, lo haré. No me va a temblar la mano. Igualmente, no me va a temblar la mano para apelar a instrumentos que están vigentes, instrumentos macroeconómicos o instrumentos fiscales, qué sé yo, para poder darle solución al problema. Entonces, me permiten, yo le pregunto a Walter Spurrier en Guayaquil, ¿qué se viene en el programa económico y este enunciado de la ministra María Elsa Viteri de que la situación de la deuda en ese momento, en el 2007, era distinta a la de hoy y que las soluciones, por lo tanto, van a ser igualmente distintas? Ahora, esta ministra definitivamente como que no le va a temblar la mano para enfrentar los problemas, y yo siempre voy a estar en defensa plena y absoluta de lo que son los intereses de los ecuatorianos. Yo no me voy a amilanar si el Ecuador le corresponde reclamar un derecho siempre que lo tenga. La deuda pública del Ecuador se ubica, usted sabe, reconocido por ella, en 35.700 millones. Usted hizo análisis, señor economista Spurrier, ¿qué le hacen como reparo a la ministra o qué le puede decir su empresa de asesoría y comunicación de seguimiento económico? ¿Qué le puede decir que tenga cuidado en qué aspectos para esta nueva contribución que se la ve es una incongruencia del presidente Moreno, pero que ellos están gobernando, como dice el doctor Gustavo Noboa, están gobernando en conjunto? El doctor Gustavo Noboa dijo hace algún momento, hace algún rato, de la vida nacional, dijo, ellos no se van a separar jamás, ellos están juntos, porque si no están juntos, vea las consecuencias que él pintó. Para darle un poquito de ánimo al análisis, economista Spurrier, aquí estamos escuchándole después de minutos con José Hidalgo y Washington Herrera. Escúchale al expresidente de la República lo que decía. Están haciendo las cosas porque no quieren irse, porque no pueden irse, porque no les conviene irse, porque si se van a la cárcel.
Y esa es la realidad, porque no quieren irse. Y están amañando la voluntad popular para quedarse y conectar todo y tapar todo lo que en este momento se sabe y se va a seguir sabiendo, que es la corrupción más grande que ha habido en la historia de la República del Ecuador. ¿Este pronóstico ha tenido fiel cumplimiento o es cosa distinta a la parte técnica económica que María Elsa Viteri buscará instaurar en esta nueva concurrencia al gabinete de Alianza País? Tenga la bondad de, señor economista Spurrier. Muchas gracias, licenciado. Saludos a José Washington. Usted me decía, licenciado, de que qué consejo le podía dar a la ministra. Bueno, yo, si no me han pedido el consejo, yo no le puedo dar un consejo, yo más bien le puedo dar mi opinión sobre el programa económico. Sobre su muy estimada audiencia. Yo pienso que en el asunto de la referencia que ella hace oblicuamente a lo de la deuda, yo creo que no fue atinado. No creo que fue atinado porque hay que dar por descontado de que una autoridad económica, si llega a estar en una circunstancia inmanejable, pues tendrá que hacer algo con la deuda, pero decir que expresarlo de esa manera puede causar temor a un mercado que ya temió el nombramiento de ella, justamente porque ella manejó el default, como ya se explicó en este panel. Lo hizo siguiendo instrucciones en base a razones políticas, no económicas, porque el país no estaba quebrado, ni mucho menos. Entonces, en circunstancias que vamos a seguir dependiendo del endeudamiento externo, porque por más que el país fuese a tomar un programa muy radical, no puede dejar de recurrir a una nueva colocación de bonos, al menos hasta no tener un acuerdo con los organismos multilaterales. Ella más bien debió haber dicho que lo de la deuda ilegítima fue algo que ya se zanjó a su debido momento y que no hay, y que las emisiones de bonos no son ilegítimas. Algo así debe haber dicho para quitar a los mercados. ¿Y por qué son importantes los mercados? Porque mientras más inquietos son los mercados, más nos cuesta una nueva emisión de bonos, o sea que nos cuesta en el bolsillo. Eso parte de sus declaraciones, no estoy de acuerdo. Ahora, mucho se ha discutido el nombramiento de María Elsa Viteri al Ministerio de Finanzas. ¿A usted qué le parece a usted? Bueno, yo hago el análisis que el presidente es de Alianza País. Él de economía no ha estado vinculado a ese sector para nada. Lo único vinculación de alguna manera con lo económico fue durante su periodo vicepresidencial, que en ese periodo vicepresidencial la gente que manejó el equipo económico es lo que él conoce, y además él considera que ese primer gobierno de Rafael Correa fue bueno, que se dañó después cuando ya quiso una nueva reelección. Entonces lo lógico era de que él buscase a alguien que conociese de aquel entonces, que pudiese haber sido María Elsa Viteri, puede haber sido Fausto Ortiz, etcétera. Entonces, en ese instante, desde ese punto de vista, entiendo, es muy difícil pedirle a un socialista que viene de Alianza País que escoja como ministro a un economista vinculado con políticas ortodoxas. Entonces, en ese sentido, no es que me parecía que era el mejor nombramiento posible, pero me parece que entre las opciones de él se entiende que es de ese nombramiento. Ahora, aparte de lo que ha dicho de la deuda, María Elsa, las demás declaraciones son muy positivas, me parece, porque ha hablado de que no es que van a subir impuestos, ha hablado de que tiene que el ajuste venir por lado del sector público. Dice ella, economista, que hay que mejorar la eficiencia en el gasto público también. Por eso, ese es el énfasis. Entonces, si ella pone ese énfasis, me parece que, y dentro de lo que hemos conversado con José, dentro del grupo del Foro Económico, nos parece que por ahí debe ir el punto central de cualquier ajuste. El punto central de un ajuste, no decimos que únicamente vaya a tener que ir por ese lado. En todo caso, me parece que esas declaraciones iniciales son buenas. Ahora, el que ella sea parte de lo que dice Gustavo Noboa, de que
son la misma cosa. Yo le veo otro matiz a la situación. Son la misma cosa en el sentido que son alianza país, pero dentro de alianza país se pelean entre Moreno y Correa por ser quien manda, ¿no? Entonces Moreno está tratando de conseguir que casi todos los de Alianza País pasen de seguirlo a Correa a seguirlo a él, ¿no? Entonces, pero sí, son los mismos, sin duda son los mismos, pero quiere el cambio de jefe. Entonces, en ese sentido, también es aceptable para el bloque de Alianza País que vaya una ministra que fue ministra de Correa. Claro. Pero sabemos que ella últimamente ha estado más vinculada con Gustavo Larrea. ¿Por qué le paró en seco el programa economista Walter Spurrier, el que ya le tenía preparado el anterior ministro? Es absolutamente lógico que ella haga eso. Es absolutamente lógico porque ella no va a ir a aplicar un programa preparado por otra persona. Tiene que ser un programa de ella, ¿no? Ahora, es difícil que en 15 días comience de cero, pero ella va a tener que hacer un programa de acuerdo a lo que ella piensa, no de acuerdo a lo que pensaba el ministro anterior. Entonces, pero lo que pensaba rectificar en pocos días se fue hasta fin de mes. Debe haber encontrado un instrumento que no le servía para nada. Hablaba solamente de más deuda, qué sé yo, y nada de una economía más virtuosa, si cabe el término, en términos de producción. Ahora, recordémonos que María Elsa Viteri no ha estado en estos últimos tiempos dedicada a la economía o vinculada al gobierno, así es, o vinculada a ser crítica del gobierno, nada. Ella ha estado al margen manejando su negocio privado, sí. Tuvo un accidente, estaba preocupado por las cosas de su sí. accidente, y de pronto ella entra en frío, digamos, esta situación, y ella tiene que comenzar hasta a estudiar los informes internos que hayan, informes reservados sobre la verdadera situación económica, cuál es la verdadera situación fiscal, porque las cifras que nos dan a nosotros no son confiables, no son confiables, hasta el punto que las cifras no se entiende nada de las cifras. Lo que dicen de la situación fiscal no es cierto, es peor de lo que dicen. Lo que dicen del crecimiento de la economía no cuaja entre lo que dicen que creció en un trimestre y lo que va a crecer en el año. Todo, o sea, no podemos tener confianza en las cifras que tenemos. Ella tiene que ver entonces las cifras reales, las que no nos dan a nosotros. Entonces, de ahí ella tiene que ver cómo arma su estrategia. A mí me parece bien, si hemos perdido desde mayo del año pasado hasta principios de marzo, me parece bien que se tome estos 20 días. ¿Y qué instrumentos, especialmente para sanear un poco el tema de la deuda, podría estar utilizando para convertir a la deuda cara en deuda más pagable, digamos, tanto por el lado ético como por el lado cuantitativo? No sé si me explico adecuadamente. Sí, yo creo que sí se explica, licenciado, y pienso que todo el mundo, yo lo veo sumamente complicado. Yo veo muy complicado porque cómo vamos a hacer a que quienes ahora tengan bonos estén dispuestos a perder en un canje si no fuese una moratoria, que no sería lo apropiado. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Se podría negociar con los chinos, eso sería lo lógico, porque ya lo hemos hecho antes con gobiernos. Acuérdense las famosas negociaciones del Club de París. El Club de París eran las negociaciones con el club de acreedores, sobre todo europeos, con que se discutía reestructurar la deuda. Se reestructuró la deuda con ellos, que era una deuda original en obras, más o menos lo mismo que tenemos con los chinos, y a las finales eso se ha venido pagando. El Ecuador todos los años reestructuraba los vencimientos del año y a las finales hemos cumplido. O sea que eso, entonces, ahora los chinos, de lo que hemos visto con otros países, son muy duros para esa reestructuración. Son muy duros, pero entonces hay que ver qué se pudiese hacer. Alguna vez el ministro de Petróleo dijo si pudiésemos conseguir un crédito muy importante para pagar los créditos anticipados, que los créditos que nos dieron por las ventas anticipadas, que realmente es una deuda, no una venta anticipada. Y quedarnos en buena época con el petróleo para venderlo nosotros. Y para venderlos a mejores precios, a un precio superior al que estamos vendiendo. Y con eso financiar el tema de esta otra deuda. Pero ¿quién nos presta si no?
cuán difícil es eso. Entonces yo pienso que la solución, pero eso hay que ver hasta qué punto el gobierno esté dispuesto a hacerlo ahora. La solución tiene que ir a los organismos multilaterales, porque si vamos a ellos y nos dan créditos de largo plazo y blandos para facilitar el ajuste, porque vamos a necesitar plata durante la época del ajuste, y lo ideal es tener créditos blancos de largo plazo, claro, y no tener créditos de corto plazo y caros como estamos contratando. Entonces, la reestructuración de la deuda se va a ir dando para que a medida que se van venciendo los bonos de corto plazo y caros, podemos hacer unas nuevas emisiones a plazos más largos y a tasas más bajas, porque la economía ya tiene mejores perspectivas, y en ese caso cambia el bono, se lo paga, pero se lo paga con un endeudamiento en mejores condiciones. Así es como yo veo, no sé si alguien salga con una fórmula. Yo no he sido ministro de Finanzas, no sé si algún ministro, exministro tenga... Usted ha sido casi más que un ministro de Finanzas, ¿no? Ha sido un ministro de Finanzas permanente en cuanto a la auditoría de lo que aquí hemos hecho bien y hemos hecho mal. Entonces lo hemos tenido a usted como un referente de evaluador de las cosas que han pasado durante los últimos 40 años. Muchas gracias, Walter. Voy con el señor economista Washington Herrera. ¿Usted cree que los agentes internacionales, los organismos de desarrollo, los chinos en sus diferentes dimensiones y las financieras internacionales que han intervenido en agolparnos de recursos y construir una deuda gigantesca, enorme, ¿le creerán a la señora María Elsa Viteri lo que les dice, o dirán, no, pues usted es señora la que no quiso pagar, pues? Yo creo que estamos sobredimensionando un poco eso ya la lo dijo importancia usted de una persona. Hay que no, pero yo no le hechos. estoy ofendiendo, es una realidad que yo estoy citando. Yo creo que estamos sobredimensionando y hablando de muchos prejuicios. Lo importante es producir hechos concretos. Por ejemplo, si el presidente de la República se compromete mañana, porque para eso no hay que pensar mucho, a disminuir la brecha fiscal, que en este momento es de 7.000 millones de dólares, a razón de 1 punto del Producto Interno Bruto cada año, de modo tal que en 4 años baje la brecha fiscal en 4% o algo más. Los mercados internacionales van a comprender que si eso es un compromiso serio y creíble, los mercados tienen que hacer concesiones a una realidad nueva. En consecuencia, todo depende de lo que el Ecuador haga en los hechos, no de lo que el Ecuador diga. Yo asumo en que los economistas muchas veces proponemos al presidente, es como decir, uno propone pero el presidente decide. Entonces el presidente tiene que decidir. Me voy por la austeridad fiscal, pero en serio, no voy a mantener empresas estatales quebradas. Voy a refundir las decenas de ministerios, secretarías generales, superintendencias sobre lo humano y lo divino. Y voy a hacer instituciones fuertes que me cuesten menos, pero que sean más efectivas. Voy a cuidar que los dólares no se malgasten. Estamos ahorita, a pesar de que se habla de recesión, hemos importado 125.000 automóviles del año pasado y se han vendido casi todos. Entonces, estamos gastando nuevamente con los dólares en licores, en perfumes, en cosas no indispensables. Y eso tiene un peligro, porque si se vacía, si disminuye la piscina donde están nuestros dólares, divisas, si se seca la piscina donde están nuestros dólares, no vamos a tener para importar insumos industriales, insumos agrícolas, maquinaria industrial, productos intermedios para la industria ecuatoriana. Correcto. No vamos a tener esos dólares. Entonces hay que estar con un ojo avisor, no dejar pasar y dejar hacer. La experiencia. Porque
Esto puede tener Sí, un economista, la una esperanza consecuencia nuestra muy debe grave. ser la agroexportación, ¿no? Por ahí tenemos que irnos, por ahí tenemos que irnos. Y entonces yo creo que hay que manejar las cosas de modo tal que el gobierno produzca hechos que sean creíbles por la comunidad internacional. Y eso es lo único que mueve a la comunidad internacional, la capacidad de poder cobrar, la capacidad de poder claro, cobrar la los seguridad, créditos. ¿no? De que el cliente, y hay el que apoyar deudor, si el país produce más, claro, si el país crece, paga más impuestos y en consecuencia el país se endeuda menos. Está Si los llevando 4 bien mil el negocio. millones, si los 4.000 millones que están de tributos impagos fueran atendidos adecuadamente en los próximos 4 años también, el país tendría menos necesidades de endeudamiento. Si los exportadores no dejaran tanta plata fuera del país y entrara esa liquidez al Ecuador, tendríamos menos demanda de endeudamiento. Si los giros al exterior no fueran ¿qué de sectores de 2.800 millones, exportación dejan los eso las dice el divisas? Banco Central, no quiere Sí. dar los nombres, pero dijo el Pero hecho usted se ha de saber, pues. El Banco Central es el que sabe, porque no ha dicho quiénes son. No, pero si usted No ha cita dicho quiénes eso, son. es porque usted yo estoy conoce. citando las palabras de la gerente Ya. del Banco Central. Ahora, el Frente a estos exministro, hechos reales, sí, algo hay que hacer. aquí entra esto. El exministro José, el exministro Marco Flores, exministro de Economía y Finanzas, el otro día nos recordaba que en el mes de noviembre del 2009 y en febrero del 2010 el gobierno llevó 502 millones de dólares de la Reserva Internacional al presupuesto general del Estado, aduciendo que el oro se ha devaluado. Pero hubo otra cita que hizo, no sé si Marco Flores, alguien hizo una cita de que una capa llamémosle una capa de empleados públicos que tienen una categorización media especial, media de élite, a título de que se han estudiado en el exterior o han sido más fanáticos de Correa o han sido más panas del partido en gobierno, porque es un solo partido el que está gobernando, con un solo modelo económico, porque nadie ha cambiado el modelo económico. Recién ahora dice, voy a hacer algo por replantear, digamos, el manejo de la deuda, por ejemplo, dice la señora Elsa María Viteri, nueva ministra de Economía y Finanzas. Entonces, lo que quiero yo hacerles recordar es que una cúspide de la burocracia ecuatoriana, que parece eso no le ha encontrado el compañero, está ganando una monstruosidad de dinero. Es una cosa, pero de privilegio total y absoluto. Pero escuchemos lo que más o menos dijo Marco Flores. No sé si fue él u otro el que mencionó lo que no recuerda a este momento, se encuentra en nuestro archivo. Esto de que se está gastando la mayor parte del presupuesto dedicado al servicio público en una casta de pseudotécnicos que ganan dinerales y que además han sido los artífices de tanto, digamos, perjuicio al Estado, con amañados concursos de precios, con compras y firmas de contratos de adquisiciones o de infraestructuras que se han contratado en estos últimos 11 años y que están forrados de plata. Lo que pasa es que lo tienen en algún lado y claro, la fiscalía en ese campo, todos a una, no pueden hacerse una investigación exhaustiva de dónde tienen el dinero. Con ese dinero recuperado, imagínese usted lo que sería nuestro Ecuador. De esto está cansado, de esta alcahuetería generalizada, está cansado el pueblo ecuatoriano.
Esto dijo Marco Flores, por ejemplo. El primer hecho que se produce fue cuando en noviembre del 2009 y en febrero del 2010, es decir, justo en la gestión de ella, se apoderaron nada más ni nada menos de 502 millones de dólares de la Reserva Internacional. ¿Quiénes? El gobierno. Cogieron la plata de la Reserva y llevaron al presupuesto general del Estado diciendo que el oro se había revaluado. Lo que ocurrió fue que subió el precio del oro. Entonces dijeron... El que se tomó es el presidente Correa. Claro, María con Elsa esta ministra, pues. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, el precio del oro ha subido. Y como ha subido, entonces hay unas mejores y nuevas utilidades. De manera que Banco Central dele las utilidades que le corresponden al al Estado ecuatoriano. ¿Ya? Y se llevaron 502 millones de utilidades que no existieron. ¿Y por qué no existieron? Porque el oro no se vendió, pues, para... Sí, era lo del oro que ya expliqué. Pero esta no es la parte que se denunció en el anterior programa. Y sí valdría que le busquemos, compañeros, porque María Elsa Viteri debe conocer de este particular. Estamos en el archivo este momento, a ver si nos da el tiempo para poder hacerle escuchar nuevamente a nuestra planta de invitados, Washington Herrera y el señor director de Cordes, José Hidalgo Payares. ¿Qué dice José de lo que estamos aludiendo? A ver, Gonzalo, yo creo que hay dos temas distintos respecto al gasto en sueldos y salarios, ¿no? Por un lado, si es que hay altos funcionarios que han robado dinero, evidentemente eso no consta en las estadísticas y ese dinero debería ser recuperado. Que ganan sueldos de privilegio, respecto a eso, a ver, yo creo que el sector público debe tener la capacidad de atraer a personas bien intencionadas que ganen... Con buenos conocimientos, que ganen bien. Exacto. Pero otra cosa... Esto es partidario. Y en esto totalmente estoy de acuerdo seguramente con lo que dijo Marco. Es que el Estado se infló tanto en los últimos años que hace poco salió un reporte de Semplades con corte al 28 de febrero de este año. ¿Sabe cuántas instituciones conforman la función ejecutiva? 133 instituciones. Le pongo un ejemplo. En el sector del agua, porque hay dentro del sector de ambiente, aparte del ministerio, hay un sector del agua, ¿sí? Entonces está la Secretaría del Agua, la Agencia Reguladora del Agua y la Empresa Pública del Agua. Entonces, ¿está el Carambeño, cómo es el ministro del agua? No tengo el nombre en la cabeza, pero el secretario sería en este caso. Pero no puede ser que la función ejecutiva esté conformada por 133 instituciones. Ahí está el Instituto Espacial Ecuatoriano, que tiene decenas de analistas, ¿cómo era? Geógrafos, no me acuerdo la palabra exacta, que tiene casi una decena de choferes. Entonces, evidentemente son personas, por ejemplo, los choferes de esta institución, que no están haciendo nada ilegal. Sí, eso tiene que quedar claro. Pero la ministra Viteri ha dicho que si es que hay que hacer algún ajuste, y eso ella lo debería tener claro, hay que hacer un ajuste, ellos quisieran empezar por el Estado, por el gobierno. Y evidentemente tiene un espacio buen anuncio, enorme, ¿no? Pero que cumpla. Sí, y tiene un espacio enorme. O sea, para mí lo importante son dos temas. Primero, que la ministra tiene que estar totalmente segura de que ese ajuste es necesario. O sea, volviendo a algo que dijo ¿no? Washington, a mí también me encantaría que el déficit fiscal se fuera recortando en un punto del PIB cada año para poder llegar al final del periodo del presidente Moreno con 3 puntos del PIB de déficit. Lo que pasa es que ya pasó un año, ya casi vamos a cumplir el primer año de gestión y el déficit, por lo que se ve, no se ha reducido. Entonces, primero, la ministra tiene que estar convencida de la necesidad de ese ajuste en el gasto. Y segundo, ella también tiene que estar convencida que sí tiene mucho espacio. Y no solo estoy hablando de estas funciones, de estas instituciones de la función ejecutiva, sino también de otras funciones del Estado o dentro de la misma función ejecutiva. Por ejemplo, la Cancillería, ¿cuánto creció en los últimos años? Tenemos embajadas en países que obviamente son muy respetables, pero con los que no tenemos ningún intercambio comercial, ningún intercambio cultural, nada en común. Y por lo tanto, tener una embajada con los gastos que eso demanda, también es malgastar los dólares que estamos aportando los contribuyentes. Entonces, sí me parece
necesario, por un lado, que el Estado sea capaz de atraer a gente valiosa, con conocimientos, que sepa de lo que está haciendo, para lo cual se les tiene que pagar bien, pero eso es muy distinto de tener 30 ministros, 30 secretarios. Así es. Que es un gasto que evidentemente es recortable y que la ministra debería empezar a mostrar señales claras desde ya. Es decir, no tiene que esperar mucho tiempo, sino que si ella quiere, perdón, convencer a los ecuatorianos y a los mercados de su propósito de enmienda frente a lo que fue su anterior gestión, entonces tiene que empezar ya recortando estos gastos tan superfluos que significan un mal gasto de los dólares de los contribuyentes y que contribuyen a que la brecha fiscal sea tan grande en el país. Me corregía una de mis hijas de que la ministra nos había comprometido después de unos días venir a estos estudios, que no había ninguna forma de dilatar esto que sería una obligación, ¿no?, de parte de la secretaria de Estado, para que le explique al país algunas de las cosas que ha explicado, por ejemplo, a la página Economía y Negocios del Telégrafo, siendo un impreso de propiedad del Estado y del gobierno ecuatorianos. Entonces estás dando privilegios, eso no me parece correcto. Este mensaje muy considerado para la ministra y para los asesores de comunicación de la ministra nueva María Elsa Viteri. A todos por igual. Bueno, ella dice el riesgo país es un indicador que manejan internacionalmente y a veces uno no entiende cómo se mueve. Son variables de orden político discrecional. Uno no sabe qué va a pasar. Me dijeron que a raíz de mi denominación había subido el riesgo país. Me parece absurdo porque yo ni siquiera he tomado una decisión, una sola, no he tomado. Probablemente esas personas creen que la economía se maneja con un recetario y que si una ya tomó decisiones no puede cambiar. Eso pasa cuando la economía se ve como una receta de cocina. Oigan bien todos los economistas. Eso pasa cuando la economía se ve como una receta de cocina. Dice Elsa María Viteri, ministra de Economía y Finanzas. Agrega, hay que entender que la economía es eminentemente social y que el ser humano es el factor clave y por lo tanto es muy difícil entrar en un recetario. En concreto, la deuda externa que hoy manejamos tiene unas características distintas a las que manejábamos en la época pasada, pero de su mismo gobierno, distinguida ministra. Dice, yo, en el anterior ministro de Finanzas sostenía que la economía del Ecuador estaba en recuperación. ¿Comparte usted esta perspectiva?, le dice la redacción Economía del Telégrafo. Ella responde, yo en este momento estoy haciendo una evaluación. El trabajo que estamos haciendo es descubriendo y sincerando los números. No necesariamente la información es igual para todos. A mí me interesa evaluar otros elementos, otros indicadores, quiere decir. En este momento sabemos que habrá que analizar todas las exigencias del endeudamiento, por lo tanto habrá que ver. No digo que necesariamente hay un excesivo gasto público. Lo que sí creo es que podemos mejorar la eficiencia. ¿Y cómo? ¿Cómo hacerlo?, le dicen los del Telégrafo. Bueno, pues debemos buscar lo que no significa eliminar el servicio que da el sector público, sino tener lo mismo o más con los mismos recursos. Ahí sí ya no lo entendimos. Algunos analistas no hacen esta diferencia y dicen que debe eliminarse el gasto público. No, señor. Si hay gasto y es bueno para la economía y la sociedad,
no vamos a necesitar medidas de corto plazo. ¿Esos serían pilares de su plan económico? Definitivamente. Allá vamos. Vamos a gastar en los objetivos que permitan una sostenibilidad de mi modelo económico, quiere decir. A mí se me creó la fama de la Dama de Hierro en el 2008, cuando fui ministra. Y quisiera que le preguntaran a los empresarios si yo alguna vez les negué una reunión o si alguno no salió satisfecho con mi apertura. A raíz de mi nombramiento hubo comunicación con muchos empresarios que me dijeron que estaban a gusto, porque el diálogo planteado por el presidente de la República iba a continuar. Como siempre, las puertas del ministerio permanecieron abiertas. No encontramos, ¿no?, esa parte. ¿Ah? Es Eduardo Valencia. Miren ustedes, con esto vamos a terminar, pero póngale atención, señora ministra, póngale atención, señorita ministra, póngale atención el público, el empresariado, los equilibristas o no equilibristas. Pongan atención a esta realidad denunciada por Eduardo Valencia. Todavía quedarían trabajando 760,000 burócratas y por tanto no habría ni por asomo un problema social. Estamos eliminando la casta. Esta es la operación de gangrena que tenemos que hacer de entrada. Pero digo, la parte más grave todavía viene aquí. Calcula Diego Delgado que en el lapso de 4 años, y es correctísimo, en el lapso de 4 años, esta casta consume 9,000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto la población significa 9,000 millones de dólares en 4 años para alimentar a esta casta? 9,000 millones es lo que las cifras de cuentas nacionales oficiales publican que es el total de gasto en carreteras. El gasto en carreteras en 10 años significó 9,000 millones de dólares. Estos señores consumen cada 4 años 9,000 millones de dólares. Es decir, yo he calculado que en los 10 años se jalaron 20,000 millones de dólares. 20,000 es el doble de lo que se gastó en carreteras y se quedó en una casta privilegiada de tipo fascista, según Diego Delgado. Díganme, economistas del país, ¿cómo es posible que permitamos una cosa de estas? Washington Herrera, tenga la bondad. ¿Qué le parece esta denuncia? Tendría que conocer a fondo, porque es un simple enunciado, y cuando tenga un conocimiento a fondo de lo que se está denunciando tendré mi opinión. No puedo opinar frente a un enunciado de esta naturaleza. ¿Y usted, José? Bueno, coincido me refiero a lo que dije antes, que evidentemente solo viendo el organigrama de la función ejecutiva se ve que hay funcionarios de alta jerarquía que están ahí sin aportar nada de valor a la sociedad. Es decir, están cumpliendo un trabajo, insisto, en que no es ilegal, pero una cosa es cumplir un trabajo y otra cosa es generar actividad o generar un valor agregado para la sociedad. Y yo creo que con 133 instituciones solo en la función ejecutiva está claro que esto no es así. Pero me permite, Gonzalo, respecto a la entrevista que usted acaba de leer de la ministra, me preocupa en realidad que ella crea que no es necesario el ajuste en el gasto, que hay que ver si es que es necesario. El ajuste en el gasto es necesario, porque aunque todo el gasto fuera, primero que evidentemente no es así, pero si es que mantenemos el mismo nivel de gasto frente al mismo nivel de ingresos, el déficit va a seguir siendo el mismo. Si es que no hay un recorte en el gasto, vamos a seguir teniendo el déficit de 7 puntos del PIB en los próximos años, y por lo tanto me preocupa mucho esta entrevista que la ministra ha dado al Telégrafo, en el sentido de que no se muestra convencida de que es necesario recortar el gasto. Y por otro lado, respecto a algo que había comentado Washington previamente, y en lo que sí me permito discrepar, es en la necesidad de restringir, por ejemplo, las importaciones. Eso ya lo vivimos en 2016, y así nos fue. En 2016 fue un año con una recesión bastante fuerte para la economía, no únicamente debido a las restricciones de la importación, pero sí en parte. Y yo creo que el plan económico debería buscar la manera de que la competitividad que ha perdido la economía en los últimos años se puede ir recuperando
a fin de que no sea tan atractivo importar y sea más fácil exportar. Finalmente, lo que hay que hacer para tener una dolarización dinámica no es restringir las importaciones, porque eso finalmente lo terminamos pagando los consumidores y las empresas dedicadas también al comercio, sino sobre todo fomentar la exportación o la inversión extranjera en el país para tener fuentes de divisas que en los últimos años han sido descuidadas por las autoridades económicas del anterior gobierno, entre las cuales estaba la ministra Viteri, y también las autoridades económicas del actual gobierno. Entonces, pero volviendo al tema de la entrevista de la ministra, sí me preocupa mucho su falta de compromiso o de convicción con la necesidad de recortar el gasto público, e insisto en algo que hemos venido diciendo desde el foro: no queremos un gasto público, un recorte de shock, sino un recorte gradual, pero como dice Washington, creíble y sostenible en el tiempo. Tampoco esto, economista Herrera, suena a un chisme barato. Habría que comprobar. Es increíble. No creo que pueda ser verdad, y como es tan delicado, hay que esperar y comprobar que esto ocurrió así en esta década o en estos 11 años del formato que nos impusieron. Eso está por verse. Pero créame que se oye en las mismas secretarías, en los mismos ministerios, en las mismas instituciones, se escucha decir a los subalternos, a los trabajadores incluso incorporados por sus méritos, por sus conocimientos y experiencia, se escucha decir que hay una masa privilegiada y hasta de bribones. No solamente le dejo ahí esta cosa, de bribones. Muchachos que se han enriquecido, que están bordeando los 35, 40 años como máximo, y están ya con buen billete, porque han sido elementos que han contribuido a este descalabro financiero del Estado por la vía de la corrupción, especialmente. Porque lo que se han gastado no es que se cogen de las cajas de cada uno de los ministerios. Ha sido en el plano de los contratos, de los acuerdos, de los favores que han hecho, incluso a cómplices en la empresa privada que también quiere hacerse el quite. Ellos también han ganado mal. Ellos también han sido beneficiarios de todas estas tramposas acciones que han hecho este ejército de jovencitos millonarios. Digo millonarios, pero ricos al fin. Usted el brazo derecho de la administración del presidente Correa, usted era así de bastante coño como los de ahora. A ver, creo que hay una confusión de términos, sí. Estoy hablando, yo era secretario general de la administración de Rodrigo Borja, pero usted manejaba. No del presidente Correa. Esa diferencia. Primero. Segundo, ahí sí en relación a lo que dice José, la idea es que las importaciones crezcan en la medida en que crezcan las exportaciones. Pero en el último año, las importaciones crecieron más que lo que crecieron las exportaciones. Entonces comienza la tendencia. Eso hay que cuidar, no digo que eso hay que cerrar los ojos, ¿no? Hay que cuidar que eso no siga ocurriendo, y estoy a favor de controlar las importaciones prescindibles, innecesarias, y favorecer las importaciones de todas las materias primas, de todas las maquinarias, de todos los productos intermedios, para favorecer a la industria y a la producción nacional. O sea, categorizar, mejorar la calidad en el manejo del sector externo. Porque si no crecen las exportaciones, entonces se va a vaciar la piscina de los dólares. Eso es lo que tiene que entender el pueblo ecuatoriano. Si no se controla eso, si no se monitorea, si no se está atento para eso, vamos a llegar en que caemos en un abismo en el sector externo, que es otro de los grandes problemas de la economía ecuatoriana, aparte del sector fiscal, pero que están
entrelazados, interdependientes. Entonces, todo eso hay que ver y para eso hay que tomar decisiones racionales, favoreciendo la productividad, la producción del Ecuador, la competitividad, pero no malgastando los dólares que con mucho trabajo produce la economía ecuatoriana. Terminamos escuchándole al presidente Moreno en su rueda de prensa ofrecida a la cadena CNN en este viaje a Chile. Debe estar ya volando a Ecuador, porque le tocó dormir en Antofagasta, creo. Alguna vez bajamos con una aeronave con el presidente, y es un desierto eso. Todo es desierto, 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 en la parte norte de Chile. Parece el desierto del Sahara eso. Bueno, pero allí no sé dónde pernoctó el señor presidente Moreno. El presidente Moreno se refiere a la confrontación que mantiene con el expresidente Rafael Correa. Y ahí la pregunta de oro es, ¿usted cree que hay esta confrontación? Número uno. Y en el otro lado, dice, Lenín Moreno se refiere en la misma entrevista a la corrupción. Vamos con estos dos segmentos de la conferencia para periodistas chilenos que ofreció el señor presidente de la República en su viaje a Santiago. Que yo creo que le faltó irse, no entender que son nuevos tiempos, que son nuevos momentos, que es otra forma de vibrar, por así decirlo, en el nuevo gobierno. A mí me sorprendió que desde la primera decisión que tomé, a pesar de ya haberlo manifestado antes en la misma campaña, lo decía, apenas tomé la decisión, pues enseguida empezó la confrontación, pero de parte de él, no de parte mía. ¿Y a qué le atribuye usted o cuál diría usted que fue el punto de quiebre? Yo pienso que esto fue programado. Esto fue programado. Fue una programación, dejar al país en condiciones bastante malas para que el próximo gobierno, que seguramente el presidente se imaginó que iba a ser de su opositor, fracase y enseguida volver como el redentor. Pero parece que las cosas no salieron como estaban programadas. Gané las elecciones, pero trataron de aplicarme la misma receta. El problema con el que no contaban es con el pueblo ecuatoriano. No contaban con una nueva forma de ser, de pensar, de actuar, con una nueva forma de gobernar sin confrontar. Es verdad, ustedes lo tienen allí, muchísimos funcionarios públicos o en la cárcel o perseguidos por la justicia y por autoridades que no las nombré yo, autoridades que las escogió el presidente anterior y que supuestamente correspondían a lo que él creía debía ser una autoridad. Y esas autoridades que las he dejado ejercer como debe corresponder a un gobierno democrático de forma autónoma, lo han hecho y están cumpliendo con su tarea, nada más. Y le vuelvo a la pregunta que conversamos antes. ¿Usted no es responsable, como dicen algunos opositores a usted, por no haber denunciado en su momento, siendo parte de la administración de Correa, la corrupción? Mire, que usted hoy día pone en carpeta. Yo diría que hay una culpa compartida. La culpa de no haber sido excesivamente acucioso en adentrarme en los temas económicos. Yo me preocupé únicamente del tema social, Mónica. En el tema social trabajé y lo hice bien. Y es por eso que la gente me retribuyó con su voto. Lo hice bien y pensé que todos lo estaban haciendo y que todos estaban caminando por el mismo sendero, pero no había sido así. Al finalizar el periodo nos dimos cuenta, mire, en más de una ocasión nosotros escuchábamos que había corrupción, pero pensábamos que eran acusaciones infundadas, acusaciones falsas, pero lo estaban haciendo bien. Lo estaban haciendo bien, lo digo en el término de que lo articularon extraordinariamente bien, era una cosa sistemática, en la cual sabían dónde había que poner y sabían qué había que hacer para evitar que la justicia esté encima. Inclusive permitieron que la contratación pública sea completamente discrecional de los ministros y del presidente de la República. Respetable Washington. ¿Tiene un comentario a estas dos respuestas? Bueno, yo creo que el presidente es objeto de una entrevista del tema más candente, pero al pueblo ecuatoriano lo que le interesa es cómo va a gobernar.
¿Cómo va a favorecer para que el pueblo tenga trabajo, tenga empleo? Yo invito al presidente a cambiar el chip y ponerse el chip económico para que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Entonces hay que trabajar en lo que... Dicen que el chip es de platino porque es correísta. No, es muy difícil despojarse de eso. No sé, eso yo no sé. Pero lo importante, lo que deseamos los ecuatorianos, que es lo que debía ser un opinante que ocupa este espacio, es cómo mejorar las cosas, cómo ocupar el tiempo en tomar decisiones para que la gente viva mejor. Eso es lo fundamental, porque si no va a seguir la turbulencia política ad eternum, y eso hace también sus efectos en los mercados internacionales, eso hace subir el precio de la deuda, porque no confían en un país lleno de odios, en un país en donde todo el mundo pelea, en donde tienen un chip negativo, fatalismo. El fatalismo nos perjudica. Hay que abrir los ojos y hacer las cosas racionales. ¿Cómo va a ser posible que tengamos exceso de energía eléctrica y sigamos importando gas subsidiado? ¿En qué país Estamos vivimos? locos, ¿no? Por favor, seamos por lo menos racionales. Pero es que ya hay contratos preestablecidos. Por favor. Pero es que ya hay contratos preestablecidos. Pero el Ecuador, y hay el Ecuador tiene que propias. cambiar. Y hay haciendas propias. Tiene que cambiar el uso de la energía hacia la electricidad y no seguir importando y regalando. Una de las causas por las que Venezuela está en quiebra es porque desde hace 50 años regaló el gas hasta ahora y regaló la gasolina. Y entonces eso ya no se puede quitar cuando eso es parte de la cotidianidad. Ya no se puede quitar nunca más. Seamos un poco racionales. Yo he escrito que se podría aumentar 5 centavitos de dólar cada mes en la bombona de gas para dar una señal al pueblo, porque eso no es ofensivo económicamente, porque un pobre consume una bombona de gas al mes. Estamos hablando de la gente pobre, no de la que puede pagar. 5 centavitos cada mes, para que la gente sepa que hay una señal de que va a subir el gas y que hay que consumir la electricidad. El transporte municipal, el transporte urbano, ¿acaso no podría ser, mediante una política nacional fuerte, circunscrito al uso de buses eléctricos? ¿Por qué no? Porque eso es lo que tenemos. Y el petróleo lo seguimos vendiendo, pero la electricidad está ociosa ahí. Hemos gastado y nos hemos endeudado. ¿Ah? Entonces, eso es cosas racionales en lugar de odios. ¿No? Cosas racionales en lugar de odios. ¿Hidalgo Pallares? Sí, bueno, respecto a las declaraciones del presidente, únicamente reafirmarme en que sigue siendo una incógnita porque ahora el presidente dice que el expresidente Correa quiso dejar un descalabro para que fracasara el gobierno que lo sucediera. Si es que él piensa eso, entonces ¿por qué ha nombrado de ministro de Finanzas primero a un defensor a ultranza del manejo económico del gobierno anterior, como fue Carlos de la Torre, y ahora como nueva ministra a una ex ministra y también defensora del manejo económico del gobierno anterior, como es Mariel Sabiteri? Entonces, sí me parece que el presidente sigue dando muestras de incongruencia entre lo que dice y lo que hace. Y bueno, esperemos que con el nombramiento de Mariel Sabiteri no haya cometido un nuevo error y que la ministra reconozca lo que hizo mal en su anterior gestión para que pueda corregir cuanto antes. Es decir, que presente un plan económico bien estructurado que reemplace a las medidas parche que se tomaron hace poco y que esto permita que la economía empiece a ir alcanzando o insertándose en un carril de crecimiento sostenible en el tiempo. Infinitas gracias a ustedes. Yo soy Gonzalo Rosero, con mucho respeto para mi audiencia, buscando la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Yo colaboro con mi